Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuente senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Ahora vamos a continuar estudiando las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL. En este estudio acerca de las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL, ha sido dividido en las siguientes partes: la parte 1, que ya ha sido concluida, la parte 2, que ya ha sido concluida, la parte 3, que es la que vamos a ver ahora. Los circuitos que simularemos en esta parte estarán conformados solo por inductores y sus condiciones iniciales, resistencias, interruptores, fuente de tensión y de corriente DC. En esta parte solo veremos un inductor por circuito, y también los circuitos que simulemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de estos circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, en esta parte también les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestra el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. En la parte 4, los circuitos que simularemos en esa parte, estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC. En esta parte 4 veremos 2 o más inductores por circuito, y también los circuitos que simulemos están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también, tan igual como en las partes anteriores, se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. En la parte 5, los circuitos que simulemos en esa parte estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC, fuente de tensión y o corriente de tipo escalón. También estos circuitos que simulemos en esa parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Y es necesario comentar que
en todas estas partes, y solo donde resulte apropiado, se hace un muy breve repaso del uso de interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. También, si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas. Y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tal como se hacen en las partes anteriores. Asimismo, aquí se da un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos solo se mostrará cómo simular los circuitos, y el análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Y esto se hace justamente para entender mejor algunos resultados que nos dé las simulaciones que hagamos. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Aquí están los problemas que vamos a simular, pero antes, como siempre, una nota. Para todos los problemas que simulemos, se asume que antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en el circuito 1, ¿no?, antes de que el switch se cierre, ¿no?, ha permanecido con este switch abierto, ¿no?, antes del cambio de posición del switch, es decir, antes de que el switch se cierre, ha permanecido abierto por mucho tiempo, ¿no? Se asume que ese mucho tiempo es el suficiente para que se cargue este inductor, ¿no?, a una corriente dada, ¿no?, que posteriormente, cuando se cierre el switch, va a ser la condición inicial, ¿no?, al momento de que de tiempo cero en adelante. Bien, entonces vamos a comenzar. Para este punto ya se supone que debemos de estar muy hábiles en manejar los atajos de los teclados aquí en el simulador. Por ejemplo, si yo aprieto la letra B chica, ya sale la fuente de tensión. Si yo aprieto la R, ¿no?, sale la resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Control R es para rotar, ¿no? L es para la inductancia, F3 es para el cableado, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir colocando, por ejemplo, aquí se me ocurre poner la tierra o la referencia. Esto vale 6 ohmios, esto vale 6 ohmios, esto vale 6 ohmios y esto vale 8 henrios. Hay algo que me estaba olvidando. También, como ya vimos en los videos anteriores, siempre es bueno ponerle una resistencia en serie aquí como propiedad del inductor, ¿no?, una resistencia muy pequeña para que limite la corriente. En este caso yo lo pongo como un micro ohm. Entonces vamos a ya que queremos ver la corriente que pasa por acá, y esta va a ser nuestro sensor de corriente, ¿no? Esta fuente de tensión que la estoy colocando aquí, la estoy llamando como I, va a ser el sensor de corriente que va a sensar o va a medir la corriente que pasa por el inductor en esta dirección, ¿no?, de más a menos hacia abajo. Y vamos a colocar el switch, ¿no?, y vamos a usar los switches que ya hemos ido trabajando anteriormente. Aquí los interruptores. El switch que necesito es un switch ahorita de que está abierto, pasa a estar cerrado. Entonces es abre, cierra, es este de aquí. En este video nuevamente usaremos los interruptores que hemos utilizado en los videos anteriores. En la descripción de este video les dejo 3 enlaces que son los videos donde detallo el uso de los interruptores. Pero es bueno dar una breve introducción teórica muy rápida de cómo funciona este switch.
de las 4 terminales, 2 son terminales de control, el terminal de control negativo que está en 0 voltios y el terminal de control positivo que está atado a este pin de acá, ¿no? Y este pin a su vez está atado a esta fuente de acá. Lo que hay en esta fuente, observen que aquí en tiempo 1 está a 0 segundos, ¿no? Y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios. En tiempo 2 es 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo, y el voltaje en ese tiempo es 0.5 voltios. El tipo de fuente que estamos usando es una fuente de tensión PWM. Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿no? Entonces veamos. Este es el switch tipo open close, ¿no? Noten que lo que está en naranja es lo que hay en el terminal de control positivo del switch, ¿no? Y lo que está en verde es el voltaje en el terminal de control negativo del switch, ¿no? 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Entonces en el tiempo 1 habíamos dicho que estaba a 0 voltios y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Entonces de acuerdo a lo que vemos y de lo que sabemos, aquí también voltaje, fíjense cómo el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, lo que está en naranja, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, si el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el switch está abierto. Ahora vamos del tiempo 2 en adelante. Ahí vemos que el tiempo 2 es esto sería 0, entonces sería 0 más 1 nanosegundo, tendríamos 1 nanosegundo, ¿no? O sea, todo de acá hasta acá hay 1 nanosegundo. Y el voltaje en este punto de acá o a partir de este punto de acá del tiempo es 0.5 voltios. Entonces de acá para acá observen cómo lo naranja es mayor a lo verde. Entonces se tiene que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, y de acuerdo a lo que sabemos de teoría de interruptores, que ya lo hemos visto, es que cuando el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, se tiene un switch cerrado. Obviamente de este punto aproximadamente hasta por acá y en adelante, de este punto de tiempo en adelante, se tiene que lo naranja está por encima de lo verde, es decir, el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Por lo tanto, ya desde este punto aproximadamente en adelante ya se tiene un switch cerrado. De igual forma, de forma similar, desde este punto de tiempo hasta por acá aproximadamente, el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positivo. Entonces en todo este tiempo de acá se tendrá un switch abierto, pero nuevamente, como en el caso anterior, estamos aproximando a que en este punto de acá el switch está abierto y a partir de este punto en adelante el switch se cierra, ¿no? Estamos viendo de forma aproximada. Bien, dicho esto, ahora ya podemos copiar el switch en su respectivo modelo aquí. Y también ya de una buena vez vamos a traer, vamos a conectar y vamos a traer el otro tipo de switch. Esto de aquí lo cerramos. El otro tipo de switch. En este caso el que tenemos ahorita es un open close, de lo que está abierto pasa a estar cerrado. Vamos a traer un close open, de lo que está cerrado pasa a estar abierto. Cierra, abre. Bien, este switch ya lo hemos trabajado, pero nuevamente conviene dar una muy breve introducción
de cómo trabaja este switch. Observen cómo este interruptor de acá, el switch 1, tiene 4 terminales, 2 de las cuales son para control del switch, ¿no? Terminal de control negativa, terminal de control positiva. La terminal de control negativa está a 0 voltios, la terminal de control positiva está atado a este pin de acá, close open, y este pin close open viene de una fuente B2. Observemos que hay en esa fuente. Es una fuente tipo PWL, ¿no? Donde en el tiempo 1 está a 0 segundos y en ese tiempo está a 0.5 voltios. En el tiempo 2 tenemos 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo, un tiempo muy corto, y el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios, ¿no? Bien, vamos a ver de qué se trata esta fuente entonces, cómo controla este switch, ¿no? Entonces veamos aquí. Entonces tenemos un switch tipo close open, ¿no? Donde esto que está en naranja es lo que viene de la fuente que está atada en la terminal de control positiva. Esta de acá, esta de acá, esta close open, ¿no? Si nosotros ponemos clic derecho acá, highlight net, entonces vemos como estas dos, este pin de acá y este pin de acá son los mismos. Okay. Entonces estos tiempos y los valores de la tensión en dichos tiempos es lo que yo estoy representando aquí. Lo que está en naranja es lo que viene o lo que está conectado a la terminal de control positiva. Como ya hemos visto también, la terminal de control negativa está a 0 voltios, lo que está en verde. Entonces ya hemos visto cómo en el tiempo 1 a 0 segundos el voltaje 1 es 0.5 voltios. Y en el tiempo 2, ¿no?, en 0 más 1 nanosegundo, es 1 nanosegundo, está a menos 0.5 voltios. Entonces, ¿qué cosa tenemos allí? En este tiempo 1, o sea, aproximadamente, ¿no?, tenemos que el voltaje, fíjense cómo el voltaje en la terminal de control positivo, o sea, lo que está en naranja, es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, lo que está en verde. Entonces, en ese tiempo T1, B más es mayor que B menos, ¿no? Y de acuerdo a la teoría que ya sabemos de los switch, ahí se considera un switch cerrado. Bien, entonces de acá, por ejemplo, a partir del tiempo 2 en adelante, tenemos que, fíjense cómo la terminal de control negativa, lo que está en verde, que es 0 voltios, es mayor a la tensión que hay en la terminal de control positiva, lo que está en naranja. Entonces B menos es mayor a B más, y de acuerdo a lo que sabemos de la teoría de switch, es que cuando se cumple esto, que B menos o la terminal de control negativa, el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el switch está abierto. Bien, obviamente no es que B menos es mayor a B más a partir de tiempo T2, porque vemos que un poco antes del tiempo T2, por ejemplo por aquí, ¿no?, por aquí, ya el voltaje en la terminal de control negativa es mayor a la terminal es mayor al voltaje en la terminal de control positivo. Entonces por aquí también el switch está abierto, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? No es que solamente en 0 segundos, no es que solo en 0 segundos el voltaje en la terminal de control positiva sea mayor al voltaje en la terminal de control negativa, ¿no? No es que solamente aquí, sino es alrededor de acá, ¿no?, alrededor de acá, en donde vemos que lo naranja es mayor a lo verde. Entonces por acá también el switch está cerrado.
por acá también el switch está abierto, pero para efectos de aproximación estamos diciendo que en este punto el B más es mayor al B menos, por lo tanto se tiene un switch cerrado, y a partir del tiempo 2 aproximadamente, ¿no?, de acuerdo a lo que ya hemos visto, el B menos, ¿no?, el B menos es mayor al B más, ¿no? A partir de T2 siempre el B menos va a ser mayor al B más, ¿no? Entonces se tiene que un switch abierto, ¿no? Ya sabemos que por acá también está abierto, ya sabemos que por acá está cerrado, pero aproximadamente diremos que en este punto el switch está cerrado y de este punto en adelante el switch está abierto, ¿no? Bien, eso es básicamente cómo se comporta el switch, ¿no?, que vamos a usar aquí. Entonces vamos a copiar, y este punto model SW es el modelo del switch que estamos colocando. El R on, el R para el switch cerrado es un miliohmio, y el R off, que es cuando el switch está abierto, es un gigaohmio. Vamos ahora a colocar este switch en nuestro circuito, ¿no? De repente en algún momento lo vamos a usar, ¿no? Por el momento no, pero ahí lo vamos a dejar. Y esto lo borramos. Bien, entonces vamos a ordenar un poco esto. Este switch que todavía no lo vamos a usar. Aquí era 12 voltios. Ok. Entonces la estrategia que vamos a usar para trabajar con estos problemas va a ser la siguiente. Por ejemplo, acá lo primero que nosotros tenemos que hallar es la corriente inicial que pasa por este inductor. Algo de esto ya habíamos trabajado, o bastante de esto ya habíamos trabajado cuando vimos los circuitos RC. Entonces vamos a seguir esa misma estrategia aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer la corriente inicial por este inductor, ¿no?, en 0 amperios. Y vamos a dejar bastante tiempo este switch cerrado. Este switch en la posición abierto, tal como dice acá, ¿no? Se asume que antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Entonces el circuito ha permanecido en este estado de aquí por mucho tiempo. Y como sabemos, para un tiempo muy grande el inductor se cortocircuita, ¿no? Entra en corto. Entonces esta es la corriente que vamos a hallar, ¿no? Y esta corriente que hallemos va a ser la corriente inicial cuando ya trabajemos con el switch, cuando ya hagamos el cambio en el switch. Bien, entonces aquí teóricamente esto está en corto, esto sería 12 y acá sería 1 amperio que pasa por acá. Esto sería la corriente inicial, pero eso lo vamos a hallar mediante simulación, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos para hallar esta corriente de 1 amperio en simulación. Entonces, como aquí mismo dice, antes del cambio del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Con esto dicho, entonces vámonos acá al circuito, y como estamos trabajando con un switch que primero ha estado abierto y después pasa a estar cerrado, vamos a hacer que ese tiempo de lo que ha estado abierto sea mucho tiempo, por ejemplo 10 segundos, ¿no? 10 segundos, y vemos cuánta corriente pasa por el inductor. Para eso es mejor tal como lo hicimos. Para los circuitos RC es bueno trabajar con un parámetro, ¿no? Clic derecho aquí, Help Me Edit, y separan statement, y aquí nos vamos a param statement, y aquí le damos por ejemplo un T1 que valga 10 segundos, supongamos.
10 segundos. Y aquí en Open Close cambiamos este tiempo donde cambia el switch. En lugar de 0 lo vamos a colocar en función de ese parámetro en tiempo 1. Y en 0 más 1 nano le ponemos también tiempo 1. Ya. Siempre es bueno revisar de nuevo porque a veces esto se borra. Bueno, ha quedado. Y ahora vamos a colocar, tenemos que simular en el tiempo. Entonces clic derecho aquí, Edit Simulation Command. En Stop Time le pondremos, por ejemplo, 8 segundos antes de que el switch cambie de posición. Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí está el switch. Se va a cerrar en tiempo igual 10 segundos. Entonces yo voy a ver hasta 10 segundos a cuánto esto se va a cargar. A cuánto va a ser la corriente que pase por aquí. Para esto también yo tengo que establecer que la corriente inicial aquí es 0, tal como lo hicimos en los circuitos RC, y ver a partir de, por ejemplo, ¿no?, que esta sea la corriente y esto es tiempo. A partir de 0 hasta 8 segundos que dura el punto tran, que dura la simulación, hasta 8 segundos, a cuánto se va a cargar la corriente. En el tiempo igual a 10 se produce el cambio, ¿no? Se produce el cambio del switch, ¿no? Hace un cambio, por acá va a cambiar. Pero yo tengo que ver a cuánto se estabiliza la corriente, y con esta corriente de acá, ¿no?, eso va a ser la condición inicial para regresar al problema original. Entonces veamos, nos tiene que salir 1 amperio. Para colocar la vamos a ordenar un poco acá. Para colocar la condición inicial, igual aquí, clic derecho, Help Me Edit. Aquí nos vamos a IC Statement, que es la punto IC, es Initial Condition. Entonces le ponemos I por L1, la corriente que pasa por L1, la inductancia 1, el valor es 0. Bien, entonces como vimos acá, le damos un tiempo, que es lo que estamos haciendo, y vamos a ver a cuánto se carga. Y esa va a ser mi condición inicial para regresar al problema original. Bien, algo de esto ya vimos en los circuitos RC, es la misma estrategia. Bien, entonces simulamos y vemos cuánta corriente pasa por aquí. Miren, para 8 segundos todavía no se estabiliza, ¿no? La corriente todavía sigue más o menos que subiendo, pero ya llega casi a 1 amperio. Entonces vamos a darle, por ejemplo, 9 segundos. Ahí ya está más estable. Si le damos más de 10, por ejemplo 15 segundos, vamos a ver un cambio, porque acá hemos puesto que en tiempo T1 el switch se va a mover. Claro, en 10 segundos el switch se mueve. Pues se produce este cambio. Eso no queremos. Entonces, en tiempo T1 lo alargamos, que no sea en 10, el tiempo T1, que es el tiempo en donde el switch se va a mover, sino en 20 segundos. Entonces ahí observen cómo ya se estabilizó prácticamente en 15 segundos la corriente. Podemos poner un poco más, 18 segundos por ejemplo, ¿no?, antes de que el switch cambie. Ya, ahí ya se estabilizó totalmente. Veamos cuánto es por aquí. 999.87 miliamperios, ¿no? Una cosa acá, sí está bien. Podemos poner más, no, ahí está bien. Asintóticamente entonces se acerca a 1. Entonces hemos llegado, ¿no?, a nuestra primera conclusión, que efectivamente por aquí su condición inicial es 1 amperio de condición inicial.
Bien, dicho esto, ya tenemos la condición inicial y con eso ya empezamos el problema. Volvemos a tiempo igual a 0, que es donde se produce el cambio del switch. Entonces T1 ahora no va a ser 20, sino va a ser 0. Y agregamos aquí la condición inicial que hemos colocado, ¿no? que hemos hallado de 1 amperio. Para colocar la condición inicial tenemos que ver entre qué nodo y qué nodo está el inductor, ¿no? Y cómo está dispuesto en el netlist. Por ejemplo, este inductor L1 está entre el nodo N002 y entre el nodo 003. Ahora tenemos que ver cómo lo dispone el netlist. Nos vamos acá a View, a Netlist y Inductor entre el nodo 2 y el nodo 3. Tal como vimos en los videos anteriores, por ejemplo, en el netlist, si nos da que esto está entre el nodo 002 y acá N003, al momento de nosotros agregarle la condición inicial .IC, ¿no? Y por L1 igual a 1 amperio, corriente positiva, él va a asumir, el simulador asume que va de este primer nodo a este segundo nodo. Que efectivamente es así, porque estamos viendo que la corriente viene así en esta dirección, del nodo 002 al nodo 003. Si lo ponemos positivo, entonces siempre la corriente va el simulador lo toma que va de este primer nodo a este segundo nodo. Para eso ustedes tienen que ver cómo está dispuesto en el netlist. Si ustedes, por ejemplo, pusieran -1, entonces el simulador va a tomar como que va desde el nodo 003 al nodo 002, es decir, así. Si es que lo necesitáramos, ¿no? Si es que necesitáramos que la corriente vaya así en esta dirección, pero necesitamos que la corriente vaya hacia abajo, entonces esto no, ahorita no nos importa. Entonces simplemente le ponemos I por L1 vale 1 amperio. Clic aquí. 1 amperio. Bien. Simulamos y vemos entonces cuánto es la corriente que pasa por acá, ¿no? Esta de aquí, la corriente que pasa por el inductor. Bien, esta es, ¿no? Y nuestra respuesta es 2 menos todo esto de aquí. Cuando vean que les parpadea esto, el gráfico, le dan clic derecho aquí y se detiene, ¿eh? Entonces nuestra respuesta es 2 menos e a la menos 3t sobre 8. Entonces eso es lo que vamos a copiar aquí. Clic derecho a traces, 2 menos exponencial menos 3 por time, ¿ya? O lo tipean o aquí le dan clic, ¿no? En time, ¿no? Necesario entre 8. Bien, primero noten que ambos ejes 10 están coincidiendo, ¿no? Ambos empiezan desde 1 y se van hasta aproximadamente 2, supongo que es esto, ¿no? Y ambos tienen igual espaciamiento de 0.1 en 0.1, entonces ambas respuestas coinciden, tanto la simulación como lo que nosotros hemos hallado teóricamente. Por lo tanto, nuestra respuesta es correcta. Hemos demostrado lo que por simulación lo que teóricamente obtenemos. Bien, vamos ahora a ver el segundo problema. Esto de acá lo vamos a grabar.
Sí, circuito CRL, circuito 3. Le ponemos. Bien, en el segundo problema, ¿qué cosa tenemos? Tenemos esta fuente de corriente, este interruptor, dos resistencias y queremos la corriente que pasa por acá. Ojo, este IT es para tiempo mayor que 0 y también se requiere la corriente inicial, ¿no? La corriente inicial que pasa por acá por el inductor. Bien, veamos. La fuente de corriente. Aquí por ejemplo notamos que es un switch que pasa de estar abierto a estar cerrado. Open close es este de acá. Una resistencia, aquí otra resistencia, el inductor, por acá un sensor de corriente y por acá otra resistencia que vale 1 ohmio. Veamos cómo está esto. 12, 4, 2, 1. Este es 12, 4, 2 henrios. No nos olvidemos de la resistencia en serie para limitar la corriente, si no puede haber problemas ahí. El simulador lo puede tratar como un cortocircuito ideal. Aquí va a ser 0 voltios y a este le ponemos I. Bien, y procedemos a... Un momento. Ordenamos un poco acá. Bien, entonces de la misma forma como fue tratado anteriormente para hallar la condición inicial del inductor, se va a hacer aquí. Entonces para tiempo T1 vamos a trabajarlo, vamos a extender ese tiempo, ¿no? tal como habíamos conversado acá, ¿no? Lo vamos a extender ese tiempo antes de que se produzca el cambio del switch para saber, ¿no?, cuánta corriente pasa o a qué corriente se estabiliza, y esa va a ser la corriente con la que trabajemos como condición inicial. Por ejemplo, démosle tiempo T1, el tiempo en que el switch cambia, 20 segundos, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente tenemos que establecer la corriente por este inductor igual a 0 para ver hasta dónde se carga o a qué corriente se va a cargar. Bien, dado esto, entonces la simulación va a ser hasta los 18 segundos. Simulamos. ¿Está todo bien? Sí, sí está. Y vemos. Bien, observen ahí cómo se carga a una corriente de 4 amperios. El inductor se carga a una corriente 3.999999, ya pues es 4 amperios. Bien. Entonces ya tenemos que, como aquí muestra la corriente inicial con la que vamos a iniciar es 4 amperios, ¿no? Entonces esa va a ser la corriente que vamos a colocar aquí, pero antes regresamos el tiempo T1 a 0 segundos, que es donde se produce el cambio del switch. Ya. Ahora vemos entre qué nodos está colocado el inductor L1, ¿no?, para ver
cómo vamos a colocar la corriente en su condición inicial, tal como vimos en el problema anterior. A ver, está entre el nodo N002 y el nodo N003. Ok, vamos al netlist, view, spice netlist, L1, N002, N003. Y este 2 de acá es el valor que tiene el inductor, 2 henrios. N02, N003. Entonces, el inductor L1 está entre N002, N003. Nuevamente, yo pongo un punto IC initial condition. La corriente que pasa por L1 igual a 4. Si yo le pongo positivo, entonces el simulador asume que va de este nodo a este nodo la corriente. Del nodo 2 al nodo 3 va a ir así. Esto de acá es el nodo 002. Este de acá es el nodo 003. Entonces él va a asumir que va a ir en esta dirección la corriente. Lo cual es correcto, ¿no? Lo cual es correcto de acuerdo a nuestros cálculos, a cómo nosotros hemos calculado, cómo nosotros hemos simulado, ¿no? Y nuevamente, si yo le pongo, por ejemplo, menos 4 amperios y L1.IC y L1, él va a asumir que va a ir desde el nodo N03 hasta el nodo N002, nos va a ir en la dirección contraria, ¿no? Pero eso no es lo que necesitamos, tan solo estoy dando otra idea adicional. Bien. Entonces simplemente ponemos 4, clic derecho aquí, 4 y listo. Ya podemos simular y vamos a simular, a ver, hasta 18 segundos a ver qué nos da y vemos cuánta corriente pasa por aquí. Ya lo pudimos haber detenido la simulación en 8 segundos. A ver, en punto tran, en lugar de 18 le damos 8 segundos. Listo. O hasta en 5 segundos. 5 segundos. Ya. Entonces vamos a ver si es que lo que hemos hallado por simulación es lo que nos da, corresponde a lo que hemos hallado teóricamente. Entonces esta es nuestra respuesta. 4e a la menos 2t. Veamos. Clic derecho acá a traces. 4 por exponencial menos 2 por, ahora hagamos diferente, le doy clic aquí en donde dice time y listo. Bien, observen cómo los dos ejes 10 coinciden, ambos ejes comienzan en 0, ambos ejes terminan en 4 y ambos ejes van desde, tienen un espaciamiento, ambos ejes de 0.4 en 0.4 y los dos gráficos coinciden. Por lo tanto, lo que hemos hallado teóricamente se corrobora mediante simulación. Bien, vamos a guardar esto. Este que es el otro circuito, save as, circuito 4. Bien, vamos ahora por este circuito, por este de aquí, donde observen cómo no se nos va a pedir todavía, no se nos pide corriente, sino se nos va a pedir una tensión, ¿no? Para tiempos mayores que 0. La única corriente que se nos pide y que la tenemos que hallar para efecto de simulación es la corriente inicial, ¿no? Con la cual se va a... la corriente que va a almacenar este inductor. Bien, vamos entonces a armar este circuito. Acá tenemos un switch y acá va a haber un juego de switch aquí, porque de lo que está acá cerrado, acá va a haber un switch, después en otro momento se va a abrir y acá va a estar cerrado. Entonces aquí vamos a ver cómo lo podemos trabajar, pero vamos primero por aquí. A ver, quitamos esto
y todo esto lo sacamos. Todo lo volvemos a hacer. Entonces necesitamos una fuente de tensión que vale 100 voltios. Necesitamos una resistencia que vale 400 ohmios, y de acá viene el switch, que de lo que está abierto pasa a estar cerrado, un switch tipo open close, que es este de acá, este mismo. Listo, aquí una resistencia de 600, aquí otra resistencia de 400, por aquí el inductor de el inductor de 0.1, y no hay que olvidarse de colocar resistencia en serie. 0.1, sí, 0.1. ok, sí está bien, está bien. Y acá poner el sensor de corriente, ¿no?, a través de una fuente de tensión para ver a qué corriente se va a cargar este inductor. 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto. Y este es I. Bien, vamos armando el circuito por aquí. Ya, ahora vamos a ver cómo organizamos esta parte de aquí para el switch. Bien. Ya, primero hay que observar que esto ha estado conectado aquí, entonces necesitamos un switch de lo que ha estado close pasa a estar open. Necesitamos un switch close open aquí. O sea, en un tiempo ha estado así, y pasado en tiempo igual a 0 esto se abre y va a quedar por acá estado el inductor, ¿no? Tiempo menores que 0 y tiempo mayores que 0, mayores iguales que 0, esto va a quedar así. La corriente simplemente va a estar yendo hacia allá. Bien, entonces ya, con esto dicho, vamos a ver. Entonces necesitamos un switch close open, y aquí sí, close open, y aquí un open closed. A ver, veamos. Primero va a ser este close open, y necesitamos otro de estos open close. Bien, y acá le colocamos una fuente de corriente que va hacia arriba. La corriente va hacia acá, 0.5 amperios. Bien, entonces acá tenemos también que arreglar, dado que estamos trabajando con 3 switches. Este open close es a este open close lo manda esta fuente B2. Observen, clic derecho highlight net. Entonces lo manda este open close de acá, y también está mandando acá. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a desligar todo eso. Este va a ser open close, este va a ser close open, vamos a poner que este sea open close 1, este que sea close open 2,
y este de acá que sea Open Close 3, ¿no? Entonces todos son switch independientes, así todos se estén moviendo al mismo tiempo, pero he independizado como switch independiente. Entonces ahorita ninguno de estos está rigiendo por estas tensiones de aquí, ¿no? Para que hagan los cambios. Open Close, entonces este va a ser Open Close, acá le colocaremos 1. Vamos a copiar esto Open Close 3, porque hay dos, Open Close 1, Open Close 3 y Close Open 2. Close Open 2. Veamos si todavía tienen acá sus características. Si lo tienen. Si lo tienen. Si lo tienen acá. Acá cambió. Ok. No ha cambiado. Lo que no se le había hecho un cambio. Entonces ya independizamos y ya colocamos quiénes van a mandar, qué tensiones van a mandar en los terminales de control del switch o en el terminal de control positivo del switch. Bien. Entonces acá vemos esto de lo que ha estado cerrado pasa a estar abierto, y de este switch de lo que está open después pasa a estar cerrado. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es, tal como ya lo hemos visto, es hallar la corriente inicial que pasa por este inductor, ¿no? Para eso le vamos a dar mucho tiempo aquí de estar cerrado, de estar abierto al inductor, al switch. Entonces antes de tiempo igual a 0, tal como nos dice aquí, ¿no? Se asume que antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Entonces este switch ha estado abierto por mucho tiempo, este switch ha estado cerrado por mucho tiempo, y este switch está desconectado de todo esto y de todo esto de acá por mucho tiempo. Entonces el circuito que nos queda es este de aquí, más o menos este. Aquí 400, aquí 0.1, por aquí el ILL, y esto viene así. Listo. Entonces yo tengo que ver a qué corriente se va a cargar este inductor. Entonces, como han estado, este ha estado abierto por mucho tiempo, este ha estado cerrado por mucho tiempo, y esto está desconectado de esta fuente y de toda esta parte del resto del circuito. Entonces por mucho tiempo el inductor se convierte en un cortocircuito, entonces la corriente va a venir por acá así. Bien, va a cruzar por acá 0.5 amperios, ¿no? Entonces el tiempo que manda a estos switch lo vamos a poner un tiempo muy grande, muy grande, unos 10 segundos más o menos, ¿no? Y como todos están accionando al mismo tiempo, entonces va a ser el mismo tiempo, el mismo parámetro con el cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces tiempo T1, si acá también vamos a poner time. Vamos a trabajar con el mismo tiempo porque todos están abriendo y cerrando al mismo tiempo, entonces podemos trabajar así. Tiempo T1 entonces lo ponemos a 20 segundos, vamos a dar bastante tiempo, y vamos a simular hasta 18 segundos. Y nuevamente establecemos la corriente que pasa por el inductor, ¿no? Como condición inicial igual a 0, para que a partir de allí, tal como hemos visto en los problemas anteriores, veamos la corriente a la cual se va a cargar. Veamos. ¿Ya? 500 miliamperios o 0.5 amperios. Bien, entonces es justamente lo que hemos hallado acá, pues. Visto eso, ya podemos entrar a la otra parte del problema. Vamos ahora a ver o a regresar, ¿no?
aquí el tiempo T1, dado que los switch todos están accionando en 0 segundos, entonces acá en tiempo T1 volvemos al problema original porque ya hemos hallado lo que queríamos. Y vamos a ver entre qué nodo y qué nodo está colocado el inductor para ir al netlist, ¿no? Tal como lo hemos hecho en los programas anteriores. Nodo 004 y nodo 006, ¿no? Vamos al netlist a comparar si efectivamente está así. Y digo esto porque a veces en el netlist ponen N006 y N004. A veces lo cambia, lo pone al revés. Entonces L1 está entre nodo 004 y acá es el nodo 006. Entonces si L1 está entre el nodo 004 y el nodo 006, y yo ya he sacado que así viene la corriente en esta dirección de 0.5 amperios, entonces lo único que vas a es poner un punto IC y L1 igual a 0.5 amperes. Bien. Dado que si pongo positivo, nuevamente el simulador va a tomar que la corriente va desde este primer nodo a este segundo nodo, es decir, justamente en la dirección que yo quiero, ¿no? De arriba a abajo. Bien, entonces colocamos a 0.5 y acá ya no sea 18 segundos, sino por ejemplo, no sé, pues se me ocurre un segundo, supongamos, ¿no? A ver, ya está todo, sí. Y vamos a ver la tensión aquí. Nada se nos escapa. Acá sigue siendo T1, T1, T1. Sí, está todo bien. Entonces ya procedemos. Veamos qué tensión hay aquí. Ya observen que esto ha iniciado la subida de tensión mucho antes de que un segundo, no puede ser mucho más antes, ni siquiera en 100 milisegundos. Podríamos, por ejemplo, poner 20 milisegundos. Entonces, el punto tran va a ser simplemente en stop time hasta, supongamos, 20 milisegundos. Veamos, sí, mucho más antes. 4 milisegundos, por ejemplo, en stop time con 4 milisegundos es más que suficiente. 4 milisegundos. Listo. Hasta en 2 milisegundos. Pero ya, ahí ya tenemos, ¿no? Ahí ya tenemos todo. Bien, esa es la respuesta que nos da el simulador. Vamos a colocar entonces nuestra propia respuesta, que es 37.5 menos 97.5 por E a la menos 6.4 T voltios. Bien, veamos. Bien, clic derecho aquí. A traces. No, perdón, esto no lo necesitamos. Aquí a traces 37.5 menos 97.5 por exponencial menos 6.4 por 6.4K por time. ¿Qué pasó? Por time. Listo. Ya, noten que aparentemente no nos sale igual, pero observen cómo ambos ejes 10 no coinciden. Uno empieza en menos 70, el otro en menos 60, uno termina en 40, el otro termina en 50. Entonces vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda. Empieza en menos 70 y va hasta 40. Entonces acá ponemos, y va de 10 en 10, ¿no? Va de 10 en 10, espaciamiento de 10 en 10. Entonces acá menos 70
y aquí 40. Listo, entonces coinciden. No coincide en tiempo igual a 0, ¿no? No está coincidiendo en tiempo igual a 0, coincide en tiempo para mayores que 0, que eso es lo que necesitamos, o eso es lo que se nos pide. Si quisiéramos que coincidiera, ya sabemos que le podemos colocar la función escalón unitario a toda la función, ¿no? En este caso a toda, por u time. Nuevamente se nos ha movido, pero igual vamos a tomar el eje Y de referencia, menos 70 hasta 40, en espaciamiento de 10, el eje Y de la izquierda, perdón, que va de menos 70 hasta 40, de 10 en 10, entonces aquí desde menos 70 hasta 40, observen cómo los dos coinciden, las dos respuestas están coincidiendo, por lo tanto la respuesta que nosotros hemos hallado teóricamente, ¿no?, se está corroborando mediante simulación. La respuesta es correcta. Bien, vamos a guardar el circuito. Bien, vamos a ver el siguiente problema. Es un típico problema de conmutación secuencial. ¿Bien? Nos piden hallar IT para de t igual a 0 a 35 milisegundos e IT para, o sea, la misma corriente que pasa por el inductor para tiempos mayores que 35 milisegundos. Hallar también la corriente, la condición inicial del inductor. Entonces, observen cómo va el circuito. Primero este a tiempo igual a 0 se abre, ¿no?, pero este permanece cerrado. Después de 35 milisegundos este recién se abre. Entonces esto es un típico problema de conmutación secuencial. Primero se abre uno, se cierra uno, después se abre el otro o se cierra el otro, y así van. Los switch cambian, los interruptores cambian sus estados en forma secuencial, ¿no?, como estamos viendo aquí. Entonces tendremos esta respuesta de acá. Vamos a armar el circuito y luego vemos cómo cambiar todo esto. Ok. Necesito, por ejemplo, acá dos switch de lo que ha estado cerrado pasan a estar abiertos. Necesito de switch close open. Entonces esto de acá lo retiramos. Esto también lo vamos a retirar. Y esto también. No, esto no. Esto de acá. Bien, y esto de acá lo vamos a borrar todo. Ya de ahí vemos cómo vamos a calcular las condiciones iniciales. B, R, R. Por acá viene el switch close open. Bien, por acá viene otra resistencia. Por acá viene otra resistencia. Por acá viene el inductor. Por acá viene el sensor de corriente. Por acá va a venir otro switch close open. Copiamos este. Y por aquí otra resistencia. Bien, vamos a cablear. Listo, acá hay
60, 4, 12, 6, 3, 150, 18. A ver, aquí 60, 4, 12, 6, 3, 150 mili. Y acá 18. Ya, entonces vamos a pensar un poco cómo hallar la condición inicial para este circuito. Fíjense que este se abre en 0 segundos y este otro switch se abre después, 35 milisegundos después. Entonces ambos, o sea, si es que este se abre después, quiere decir que ambos han estado cerrados durante mucho tiempo. Entonces el circuito con el que este inductor se ha estado cargando es este de acá. Switch cerrado, 3, acá está el inductor. Entonces el circuito ha estado trabajando durante mucho tiempo así. Entonces durante mucho tiempo significa que después de un tiempo el inductor se va a cortocircuitar y por ahí es donde se va a hallar la corriente, ¿no? La corriente inicial. Entonces podemos mantener estos dos switches cerrados durante mucho tiempo. O sea, vamos a imaginar que por el momento, solo para hallar la condición inicial de acá, ambos switches operan al mismo tiempo, ¿no? Ambos switches se abren al mismo tiempo. O no. Vamos a parametrizar igual a tiempo 1, ¿bien? Con un tiempo 1 acá y un tiempo 1 acá, pero acá va a ser tiempo 1 más 35 milisegundos. Esto va a ser acá. Bien, veamos cómo lo vamos a hacer. Open, close, close, open. Ya podemos borrarle este 2. Le borramos acá. Le borramos acá. Le borramos acá. Listo. Ya. Entonces. Entonces esto sería close, open 1. Esto de acá todavía no me... A ver, vamos a ver. Esto de acá ahorita no lo vamos a usar. Ya, close, open. Ya, entonces tiempo 1 aquí. Tiempo 1. Esta fuente de tensión manda a estos dos switches de aquí. Ya, pero como este de acá, este switch de acá se está abriendo, ¿no? Este switch de aquí se está abriendo 35 milisegundos después. Entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, poner aquí close open 1 y aquí colocar close open 1, copiar esto que sea close open 2 del switch 2 y esto que sea close open 2 del switch 2. Aquí para el close open 2, como estamos viendo que se abre 35 milisegundos después que este, entonces yo puedo poner acá close open 2 de este switch de aquí, T1, tal como lo hemos dicho, más 35 milisegundos, y esto de acá también lo colocamos aquí, tiempo T1 más 35 milisegundos más un nano. De lo que ha estado cerrado pasa a abrirse.
Eso puedo hacer, y aquí en T1 le ponemos, pues, no sé, se me ocurre, no sé, 20 segundos, ¿no? Y nuevamente la corriente por el inductor 1 la establecemos en 0, ¿no? Para poder hallar la condición inicial del problema. Y esto de acá lo ponemos en 18 segundos. Bien, ya la tenemos. Simulamos y vemos qué corriente pasa por acá. Observen, ese inductor entonces se está cargando a 5.99 y pico, entonces esto se, digamos, se acerca asintóticamente a 6 amperios, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra condición inicial. Entonces aquí estamos bien, 6 en esta dirección de aquí, ¿no? Esta dirección. Bien, vamos a agregarle entonces esa condición inicial, pero antes vamos a regresar al tiempo en que cambian los switches, ¿no? Por ejemplo, aquí para tiempo T1 igual a 0. Ya, voy a explicar aquí qué es lo que va a pasar. Para este switch close open 1, que es close open 1, fíjense, de acuerdo a lo que tenemos, tiempo T1 en 0, más o menos va a ser así. Para este switch de aquí, de acuerdo a lo que estamos haciendo, va así. Tal como ya lo hemos visto. Esto de acá es la tensión en el terminal de control negativa, que es 0 voltios. Y en tiempo T1, que le estamos poniendo 0, lo estamos parametrizando, ahí está la tensión de 0.5 voltios. Y en el tiempo T2, en time 2, de acá de la fuente, esto es básicamente cómo trabajan los time 2, es tiempo 1 más 1 nano. Tiempo 1 hemos puesto 0 más 1 nano, entonces aquí va a ser exagerando. Tiempo 1 más 1 nano, esto es 0 más 1 nano igual a 0. Igual a 1 nano. Entonces ahí nos da 0.5 voltios. Y a partir de aquí se mantiene. Entonces de aquí para acá hay 1 nano, entonces esto viene así. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, ¿no?, de los switch, que ya lo hemos comentado al principio del video, esto de aquí, esto que está en naranja, es la tensión en la terminal de control positiva. Entonces aquí en este punto, en tiempo igual a 0, el voltaje positivo es mayor al voltaje negativo. Por lo tanto tenemos un switch cerrado, ¿no?, como ya lo sabemos. Y analizando desde este punto T1 en adelante, desde T1 más 1 nano, aquí T1 más 1 nano en adelante, tenemos que el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, por lo tanto esto es un switch abierto. Bien, esto es para este switch de aquí. Para este switch de aquí lo que hemos hecho es sumarle 35 milisegundos más, es decir, esto lo hemos traído hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Esto es lo que hemos hecho. Esto va a ser para, imaginemos que esto sea el switch 1 y esto sea el switch 2. Entonces esto es el switch 1 y ahora vemos el switch 2. En el switch 2, en este tiempo de acá, para este switch de aquí, quien comanda el terminal de control positivo es esto de acá. Tiempo T1 más 35 mili. Ahí nos da 0.5 voltios. Entonces tiempo T1, que debido al punto param le estoy poniendo 0, T1 es igual a 0. Entonces 0 más 35
nos da T1 más 35 mili, 0.5 voltios, más un nanosegundo más, observen aquí, tiempo T1 más 35 más un nano menos 0.5 voltios. Entonces, aquí vamos a exagerar, ¿ya? Tiempo T1 que es 0 más 35 mili más un nano, entonces estamos asumiendo que todo esto de aquí es un nano, nos está dando, o lo hemos colocado, menos 0.5 voltios. Entonces esto es así, y de acá para adelante esto se mantiene. Entonces hasta este momento todo esto de aquí, aproximando, tenemos que aquí está, esta es la tensión en la terminal de control negativa, que es 0, y esto de aquí es la tensión en la terminal de control positiva. Entonces, por ejemplo, todo esto de aquí, esta parte de aquí, tenemos que la tensión de terminal de control positiva es mayor a la terminal de tensión, la tensión en la terminal de control positiva es mayor a la tensión en la terminal de control negativa, por lo tanto se tiene un switch cerrado. Ahora, de aquí en adelante se tiene que el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, ¿no? Entonces ahí, por lo que ya sabemos, se tiene un switch abierto. Entonces esto es lo que estamos haciendo, un corrimiento, ¿no? Un corrimiento, ¿no? Bien, dicho esto, ya podemos simular. Ahora, ¿qué nos falta? Ya hicimos el corrimiento, sí, ya hicimos el corrimiento. Lo que nos falta ahora es saber entre qué nodo y qué nodo está el inductor, ¿no? Por ejemplo, acá el inductor está entre el nodo 4 y el nodo 6. Veamos en el netlist, Spice netlist, inductor L1, nodo 4, nodo 6, 150 milihenrios. Ok, entonces L1 está entre el nodo 004 y el nodo 006. Entonces la corriente que le colocamos en el punto IC, que le vamos a colocar, que es 6 amperios, si es positivo, él va a tomar que va a ir de este nodo a este nodo. Y claro, aquí vemos que es N004 y acá hemos visto que es N006. Entonces va a ir de este. El simulador, si le colocamos aquí positivo, lo va a tomar de la corriente va de este nodo a este nodo. Entonces, ¿realmente es así como lo hemos hallado? Sí, va hacia abajo la corriente, por lo tanto aquí tiene que ser positivo, 6 amperios y listo. Bien, simulamos y vemos acá la corriente. Aquí se va a ver la corriente total. Le hemos dado mucho tiempo. Claro, si esto cae en milisegundos, entonces le hemos dado mucho tiempo. Pongamos 100 milisegundos aquí en punto tran, en el stop time. Pongamos, no sé, 100 milisegundos, supongamos, ¿no? A ver cómo nos va. Sí, ahí está bien. Bien, no sé si se nota acá esta punta de acá que sobresale. Ya, ahí están los 35 milisegundos en donde uno de los switches se abre, el otro se cierra, ¿no? Entonces veamos, una parte de nuestra respuesta es esta de acá. Miren, esta es una parte de nuestra respuesta de 0 a 35 milisegundos. Y la otra parte de 35 milisegundos en adelante es esta de acá. Vamos entonces a ver cómo podemos colocar estas dos respuestas en este mismo gráfico. Primero coloquemos esta. Entonces, a traces 6 por
exponencial a la menos 40 por time. Bien, noten que esa respuesta solo es válida hasta los 35 milisegundos. Miren cómo ambos ejes coinciden desde 0, ambos ejes Y coinciden, ambos comienzan en 0, ambos terminan en 6, ambos van de 0.6 en 0.6, ¿no? Pero coinciden solo hasta 35 milisegundos. Claro, es obvio porque esta respuesta que yo acabo de colocar solo va de 0 a 35 milisegundos. Ahora, si colocamos solamente esta respuesta que está acá, 1.48 por E a la menos 60 por T menos 35 mili, observen lo que va a pasar. Clic derecho aquí, o sea, aquí sería 1.48 por exponencial menos, acá sería 60 por, ya, y acá ponemos time menos 35 mili. Ya. Observen cómo se movió la curva, pero vamos a tomar como, puesto que ambos empiezan en 0, ambos ejes empiezan en 0, pero uno termina en 7.8 y el otro termina en 3. Entonces vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, desde 0 hasta 7.8, de 0.6 a 0.6. Desde 0 hasta 7.8, de 0.6 en 0.6. Bien, observen cómo esta respuesta solo coincide desde 35 milisegundos en adelante. Claro, porque esa es la respuesta que hemos hallado para 35 milisegundos, para tiempos mayores que 35 milisegundos. Entonces, ¿qué podemos hacer para colocar ambas respuestas en un mismo gráfico y coincidan, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a usar la función escalón unitario. La función escalón unitario es esta de acá, o escalón simplemente, ¿no? La función escalón, tiempo, por ejemplo aquí algún tipo de función. Si nosotros tenemos esto, entonces pongamos que esto sea una función 1. Ya, la función 1 está dada por el escalón unitario, se define en 0 para tiempos menores que 0. Para tiempos menores que 0. Y se define, por ejemplo, que esto sea A, se define en A para tiempos mayores que 0. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, correr esta función y desplegarla por aquí, pongamos así, vamos a hacer tres cosas acá. Acá tiempo 1 y acá A. Entonces pongamos que esto sea F2. F2, ¿cómo va a estar dado? Esta función escalón 0 igual para tiempos menores que 1, tiempos menores que T1, y A para tiempos mayores que T1. Ahora, si nosotros queremos definir solo una función, por ejemplo así, que esté definida de esta forma, que esto ya no es la función escalón, sino esta es la función pulso. Si esto fuera T1 y esto es T2, entonces esto está definido así. A para tiempos mayores que T1, ¿no? Y 0 para tiempos menores que T2, algo así. Sí, para tiempos mayores que para T mayores que T2, ¿no? Pero ¿cómo está construida esta función? Esta función está construida como un T a T menos T1 menos a mu T menos T2. Entonces, con esto de aquí, solamente tenemos esta parte de aquí. Y esto puede ser cualquier función.
cualquier tipo de función, si está definido entre solamente T1 y T2, cualquier tipo de función podemos poner f u t menos T1 menos f u t menos T2. Entonces solamente esta función va a estar definida en este intervalo de tiempo. Y eso es lo que vamos a usar para nuestra respuesta. Esta función de aquí esta parte de la respuesta está definida solamente entre 0 y 35 milisegundos. Por lo tanto, yo podría colocar, ¿no?, por ejemplo, F1, supongamos, va desde 0 hasta 35 milisegundos. Entonces solamente está definido aquí, se está cumpliendo esto de aquí. Entre 0, ¿no?, y 35 milisegundos. Entonces solamente está acotado aquí. Por lo tanto, F1 va a estar entre 6e a la menos 40t por mu de t menos 6 por e a la menos 40t u t menos 35 mili. Entonces, o si gustan, ¿no?, e a la menos 40t ut menos 35 mil. ¿No? Esto de aquí es esto. Va a ser esa función solamente se va a observar entre estos tiempos de acá. Entonces hasta aquí ya hemos acotado la función, solamente hasta acá. Y para la otra parte, la función 2, ¿no?, esta función de aquí va de 35 milisegundos en adelante, entonces será 1.48 e a la menos 60 t menos 35 mili nada más por u t menos 35 mili. A partir de u t menos 35 mili, ¿no?, es como esto de aquí. Viene la función, ¿no? La función se resalta, ¿no?, avanza la función. La función es diferente de 0. Entonces veamos primero a ver qué vamos obteniendo con esto de aquí, con esta primera parte. Bien, esto de acá lo guardamos, control X, delete these traces. Entonces acá a traces. Ya hemos dicho que esto es 6 por exponencial menos 40 por time. Y eso lo multiplicamos por u time menos u time menos 35 mili. ¿Qué es esto de aquí? Esto. A ver, veamos qué sale. Miren cómo solamente sale la función es válida desde 0 hasta 35 milisegundos. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. A esto de acá le vamos a sumar esto. Entonces la función total va a ser f1 más f2. Le vamos a sumar todo esto. Clic derecho más que habíamos copiado por u time menos 35 mil. Bien, observen ahora cómo ambas figuras coinciden. Ambos van desde 0, ambos ejes Y van desde 0, comienzan en 0, terminan en 6 y tienen un espaciamiento de 0.6 en 0.6. Por lo tanto, nuestra respuesta hallada teóricamente se está corroborando mediante simulación. Bien.
Y vamos al último problema. ¿Dónde estás? Aquí. Bien. Observen, acá la novedad es que se está colocando una fuente dependiente, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a armar el circuito. La única novedad entonces es que se trabaja con una fuente dependiente. En este caso con una fuente dependiente, me está olvidando, una fuente dependiente, una fuente de tensión dependiente de una corriente. Vamos entonces a trabajar. Ya. Solo necesitamos, según esto, un switch de close pasa a open. Listo, un switch open, close, esto, nada más esto necesitamos. Ya. Y esto de acá lo podemos... un momento. Vamos a guardarlo, file save as, circuito 6. Bien, ahora sí cambiamos. Esto de aquí es 400, esto de aquí es 30, esto de aquí es 70. Vamos a modificar esto. Esto de aquí es 4, close open, le podemos borrar el 1 ya para no... Y aquí close open, le quitamos el 1 y corroboramos si es que efectivamente son el mismo punto. Sí, son el mismo punto. Ya, aquí viene el inductor con todo. Tendremos que pasar todo esto de aquí. Ahí va. 0.2 henrios. Aquí viene, esto ya no hace falta. Aquí viene la fuente de tensión dependiente de corriente. Esta linear current. Acá está, el más es hacia la izquierda. Aquí viene una resistencia. Listo. Entonces acá esto vale 90, aquí vale 70. Listo. Bien, esto les quitamos, esto ya no nos hace falta. Bien. Y esto tampoco, solamente para ordenar. Bien. Ahora vamos aquí con la fuente. La fuente es 30, vale 30 y depende de esta corriente de acá. Entonces esta corriente es, vamos a cambiarla por IX. Entonces acá clic derecho, en value le ponemos IX y aquí en value 2 le ponemos el 30. Listo. Ya, entonces usamos la misma estrategia para hallar la corriente inicial acá, cuánto se carga. Entonces vamos a dejar el switch cerrado mucho tiempo. Close open. Ya, vamos a dejar y vamos a ponerlo el switch cerrado. Vamos a hacer que cambie en 20 segundos. ¿Ya? Obviamente comenzamos con el inductor a 0 amperios, descargado a 0 amperios, y el punto tran lo ponemos en después que se cierre el switch a 25 segundos, supongamos. Listo, entonces ya tenemos todo. Veamos cuánto es que se carga esta corriente. 25 segundos. 25 segundos es después que se produce el cambio. Entonces por eso es que acá ustedes ven
cómo es que en 20 segundos se produce un cambio, porque es 25 segundos es después del cambio del switch. Entonces acá, en esto de acá, en tiempo igual a 20 es donde se está cambiando el switch. Entonces el tiempo que nos interesa es este de acá. Queremos ver a qué corriente se está cargando el inductor. Asintóticamente 11.19955 asintóticamente se acerca a 11.2 amperios. Ok, entonces 11.2 amperios. Ya tenemos que esto está bien, se está corroborando. Ya, ahora regresemos al problema original. Ahora vamos a abrir el switch a 0 segundos. Entonces en param T1 0 segundos, que es al momento que se va a abrir el switch. Ya, y colocamos la corriente inicial del inductor, que es 11.2. Pero veamos primero entre qué nodos y qué nodos están. Entre el nodo 4 y el nodo 6, veamos cómo está dispuesto en el netlist, cómo el simulador lo ha puesto en el netlist. L1, nodo 4 y nodo 6, ok, 0.2 henry, sí. Entonces el inductor está puesto, o lo ha puesto el netlist del simulador entre el nodo 004 N006. Aquí está N004 y aquí está el N006. Entonces cuando yo le ponga el punto IC y L1 igual a 11.2 aquí positivo, entonces la corriente va a ir así. El simulador lo va a tomar que va desde este nodo hacia este nodo, ¿no? Desde el primer nodo a este nodo. Entonces va así realmente, sí, sí, es como lo hemos hallado, ¿no? Del nodo 4 al nodo 6, de arriba a abajo. Entonces 11.2 amperios positivo. Entonces acá le colocamos. Listo, ya tenemos todo listo para simular. No le pongamos 25, pongámosle pues 10 segundos y veamos en stop time, pongámosle 10 segundos y veamos cómo va. Bien, lo primero que se nos pide es el IL, la corriente que pasa por el inductor. En esa dirección hacia abajo. Ya, noten que en un tiempo antes es que se produce esta caída, entonces no es 10 segundos en stop time, pongamos pues 10 milisegundos, a ver cómo va, cómo responde. No, un poquito más, un 40 mili, un 50 mili, supongamos, stop time 50 mili, ya más que suficiente. Entonces la corriente a nosotros nos salió 11.2 e a la menos 262.5 T. Vamos a ver. A traces 11.2 por exponencial menos 262.5 por time. Vamos a copiar esto. Ya observen que ambas coinciden, por ejemplo, ambos ejes 10 están comenzando en 0, ambos ejes 10 están terminando en 12, ambos ejes 10 su espaciamiento es de 1 en 1, ambas figuras coinciden, ambos trazos coinciden, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Ahora, ¿qué más nos piden? La tensión aquí en la inductancia, menos 588 por E a la esto. A ver, la tensión, esto de acá lo quitamos, esto nada más, y veamos cuánto es la tensión en la inductancia. Bien, vamos a copiar entonces lo que a nosotros nos salió menos 588 por todo esto. Menos 588 por todo esto. Ahí está. Ambos ejes 10 están comenzando en 0, ambos ejes 10 están terminando en menos 600 y ambos ejes 10 van desde menos 60 en 60. Su espaciamiento de menos 60 en 60 coinciden.
No coinciden en 0, porque la respuesta que yo había dado teóricamente es para tiempos mayores que 0, pero ya sabemos que si queremos coincidir también en 0, para tiempo igual a 0 en ese único tiempo, multiplicamos por QTime, por la función escalón, y ahí sí ambas respuestas coinciden. Bien, ¿cuál es nuestra siguiente? Y en X, la corriente acá, menos 4.9 por esa exponencial. Bien, saquemos esto entonces y veamos la corriente aquí. Aparentemente coinciden, pero observen cómo ambos ejes 10, y en eso hay que tener bastante cuidado, ambos ejes 10 comienzan en 0, pero uno termina en menos 5 y el otro termina en menos 600. ¿Ya? No están coincidiendo. Tomemos como referencia el eje Y de la izquierda y obviamente no van a coincidir porque esta función de aquí es la función anterior. ¿Ya? Vamos a copiar más bien esta, menos 4.9 por el exponencial, y le vamos a quitar la función escalón. 4.9. Ya. Veamos ahora cómo ambos ejes 10 coinciden, empiezan en 0, ambos terminan en menos 5 y ambos van desde menos 0.5 a menos 0.5. No coinciden en tiempo igual a 0 porque la respuesta que yo tengo es para tiempos mayores que 0. La respuesta que tengo allá teóricamente. Entonces, si queremos que coincidan, ya sabemos que es solamente multiplicar por la función escalón unitario. Listo, ahí sí coinciden. Por lo tanto, lo que hemos hallado teóricamente se está corroborando mediante la simulación. Vamos a guardar este circuito. Listo. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este video.